El arte paleocristiano nace con los orígenes del cristianismo dentro del Imperio Romano, pero se manifiesta en su fase de esplendor a partir del 313, del Edicto de Milán, cuando la religión oficial del imperio va a ser el cristianismo. El arte paleocristiano se suele estudiar dentro del arte de la Alta Edad Media debido a que en este periodo empiezan a configurarse las formas arquitectónicas e iconográficas, como el nacimiento o la muerte de Cristo, que van a desarrollarse durante la Alta Edad Media. El arte paleocristiano es el que desarrollan las primeras civilizaciones cristianas y algo más tarde, especialmente desde el siglo IV. Comprende desde finales del siglo II hasta el siglo IV y se puede dividir en dos grandes periodos, finales del siglo II y siglo III, años en los que las comunidades cristianas se mantienen en la semiclandestinidad. A partir del año 313, fecha del Edicto de Milán, momento en que se da libertad de culto a la Iglesia cristiana, que se va a convertir en uno de los grandes poderes económicos y políticos de la época. Desde el punto de vista estilístico, es un arte romano de baja antigüedad. Por tanto, no es un arte original, sino que es el arte existente en el Bajo Imperio Romano, pero que va adaptándose y transformándose de acuerdo con las necesidades que van surgiendo en el desarrollo del culto cristiano. Arte cristiano en la clandestinidad. Las comunidades cristianas de la época del arte paleocristiano necesitaban dos tipos de ubicaciones para realizar sus actividades religiosas: domus ecclesiae y cementerios. Domus ecclesiae. Se trata del equivalente a una parroquia actual. No tenían una forma especial debido a que normalmente se empleaba una vivienda romana normal de 2 pisos, adaptándola a las funciones que necesitaban, dividiéndola con tabiques. Cementerios. En este periodo de la arquitectura y arte cristiano había 2 tipos de enterramiento: los arae y las catacumbas. Arae. Se encuentran en prácticamente todo el imperio impuesto, que fue el tipo de cementerio habitual entre los cristianos. Estaban formados por tumbas cubiertas por losa. Catacumbas. Las catacumbas solo se encuentran en zonas de roca blanda, como Roma, sur de Italia, Nápoles y Sicilia, y en el norte de África. Los cristianos se solían apropiar de terrenos cercanos a caminos donde ubicaban sus cementerios tras consagrarlos. El nombre de catacumba procede del cementerio de San Sebastián, próximo al río Tíber. Para acceder a él, había que descender por una cuesta hasta llegar a una hondonada, y de ahí se fue extendiendo ese nombre a otros cementerios, aunque no hubiera hondonada. Una catacumba estaba formada por entrecruzamiento de galerías, más o menos regulares. Los pasillos transversales, que eran muy estrechos, eran llamados ambulacrum. Estaban llenos de nichos llamados loculi. Los de las personas a las que la comunidad quería resaltar tenían un arco de medio punto encima y eran llamados arcocilium. Arquitectura paleocristiana tras el Edicto de Milán. El año 311 fue una fecha especialmente significativa para explicar el cambio que se va a producir en el arte cristiano de un arte típico de comunidades pobres y semiclandestinas a un arte monumental y rico. En esta fecha se promulgó el primer edicto de tolerancia, el Edicto de Valerio Augusto, aunque tendrá más importancia el Edicto de Milán del año 313, del mismo carácter tolerante que permite el culto cristiano sin ningún tipo de cortapisas. Ambos fueron promulgados por el emperador Augusto Valerio, pero al acceder al trono, el emperador Constantino se da un cambio. Este proceso de dignificación del cristianismo culmina en el año 380, cuando el emperador Teodosio proclama a la Iglesia cristiana como Iglesia oficial del imperio. A partir del año 313, los altos dignatarios de la Iglesia se van a convertir paulatinamente en autoridades del imperio. Como consecuencia de ello, la liturgia cristiana comenzó a adoptar elementos característicos del protocolo imperial. Se va a solemnizar y en consecuencia va a necesitar un nuevo vocabulario artístico que iguale los edificios cristianos con los grandes edificios públicos, palacios y templos de la sociedad romana. En esta nueva etapa, el arte cristiano es financiado por el alto clero y por las clases patricias, e incluso por los propios emperadores. Consecuencia de este alto poder económico, nos encontramos con un arte con tendencia al lujo muy considerable y realizado, por tanto, con materiales nobles especialmente costosos. Las principales manifestaciones de este arte van a ser 2, la arquitectura eclesiástica y la pintura monumental, que se va a plasmar a través de los mosaicos. El principal problema que se plantea la Iglesia en estos momentos es encontrar un modelo arquitectónico para realizar sus celebraciones litúrgicas con toda pompa.
Evidentemente tiene muchos tipos de edificios a su alrededor que pueden inspirarles, como los propios templos romanos, pero pronto se desecha esta idea debido, por un lado, a planteamientos puramente religiosos, reminiscencias de religiones paganas no deseadas, y por otro lado, porque en los templos romanos no entra la multitud. Así, todo parece indicar que se inspiran en la basílica, un edificio de forma rectangular dividido en naves por columnas. La basílica era muy adecuada, debido, por un lado, a su gran dimensión, y por otro, a su neutralidad, ya que no tenía ninguna función específica y menos aún de carácter religioso. Además, los cristianos se percataron de que la basílica era lo suficientemente grande y estaba lo suficientemente articulada como para poder distribuir a la comunidad cristiana de acuerdo con su jerarquía. Otra cosa que también les interesó de la basílica es el hecho de que está organizada en torno a un gran eje longitudinal, que va a dirigir la mirada del fiel directamente y desde el principio hacia el altar. La basílica va a ser generalmente de planta rectangular, dividida en naves, con la cabecera conformada por una exedra y poco a poco, aunque prácticamente hasta el siglo V no se hace intencionalmente, dirigida al este. Cristo, para los cristianos, es la luz que viene al mundo para iluminar al hombre, y se va a convertir en el sol naciente del cristianismo. En el alzado de la basílica, lo más importante va a ser que va a tener luz indirecta, pero también directa. Habrá ventanas tanto en la nave central como en las laterales. Esto es posible gracias a la techumbre que cubre la nave central. Es lo suficientemente ligera, siempre será de madera, como para permitir que la nave central, la más alta, abra vanos y con ello se debilita la capacidad del muro para sustentar la cubierta. Basílicas del siglo V. Las basílicas del siglo V tuvieron características bien definidas. Las basílicas suelen tener 3 naves, a veces 5, siempre cubiertas con techumbre de madera. Hay basílicas con o sin transepto, depende de si tienen reliquias y la importancia que éstas tengan. Comienzan a surgir criptas. El altar está justo encima del lugar que ocupan las reliquias y suele estar coronado por un baldaquino. Se mantiene la exedra como el lugar donde se colocan los presbíteros. A veces, las naves laterales tienen un piso encima llamado tribuna, a lo que ha proporcionado la idea de que estaban destinadas a las mujeres, pero esto no es correcto, ya que estaban destinadas a las autoridades políticas. Este arte se acaba con las invasiones germánicas, aunque él va a transmitir todo el legado clásico en decadencia y va a influir en los artes toscos y primitivos de los invasores.